Aleaciones para restauraciones metálicas de recubrimiento parcial y total y su fijación. El contenido de esta clase se relaciona en forma directa con las clases incrustaciones metálicas, restauraciones periféricas totales en el sector anterior y restauraciones periféricas totales en el sector posterior de preclínica de odontología restauradora y con materiales para restauraciones de recubrimiento total y prótesis y su fijación, así como generalidades de fijación de materiales dentales. En el módulo anterior vimos el empleo de las aleaciones en odontología para los casos de prótesis parcial removible y prótesis total removible. En este segundo módulo vamos a hablar de su aplicación tanto en restauraciones parciales y totales de inserción rígida como incrustaciones y coronas, así como en aquellos casos donde es necesario reemplazar una o más piezas dentarias mediante una prótesis, conocida en este caso con el nombre de puente. Las aleaciones utilizadas en la cavidad bucal deben reunir ciertos requisitos biológicos, químicos, físicos y mecánicos. Es necesario que estos materiales sean biocompatibles y que no generen una respuesta desfavorable en el paciente. Pueden presentarse dos tipos de reacciones perjudiciales, inmunológica y toxicológica. La reacción inmunológica se produce por el simple contacto de la mucosa o la piel con el elemento sensibilizante, mientras que en la reacción toxicológica la consecuencia es tardía, se produce por vehiculización e incorporación del elemento tóxico en el organismo. Por lo tanto, para evitar la liberación de componentes potencialmente dañinos, las aleaciones empleadas en odontología deben ser químicamente estables en el medio bucal y por lo tanto ser resistentes a la corrosión. Como ya fue mencionado en Preclínica de Rehabilitación 1, existen dos grandes grupos de metales, nobles y no nobles. El término nobleza hace referencia a la dificultad con que se oxidan ciertos metales. En función de esto, el oro y el platino, y aquellos considerados del grupo del platino, paladio, rodio, iridio, rutenio y osmio, se encuentran dentro de los metales nobles, ya que su velocidad de reacción con el oxígeno es tan lenta que haría falta miles de años para que podamos observar algún efecto, mientras que los metales no nobles son aquellos que se oxidan con facilidad. Por todo lo mencionado anteriormente y en función de evitar fenómenos de corrosión, las aleaciones a ser utilizadas en la cavidad bucal deben estar compuestas por metales nobles o bien contener en su composición algún elemento fascibador, como cromo, titanio o aluminio, que tienen la capacidad de formar una capa de óxido estable, adherida, resistente al desgaste e insoluble, llamada capa de pasivación. Siguiendo entonces con los requerimientos que deben cumplir las aleaciones empleadas en la confección de restauraciones de inserción rígida, además de las propiedades químicas y biológicas antes mencionadas, deberán cumplir con ciertos requisitos mecánicos. Será necesario que estos materiales tengan elevados valores de resistencia, rigidez y límite proporcional, para no romperse o deformarse durante su funcionamiento en la cavidad bucal. El límite elástico, límite proporcional o resistencia a la fluencia, que son valores considerados equivalentes, se relacionan estrechamente con la dureza del material. En base a esta última característica, la dureza, la norma ISO 22674 estableció una clasificación de las aleaciones en función de sus propiedades mecánicas y aplicación clínica. Así, aquellas restauraciones cuya dureza sea mayor estarán indicadas para sitios o situaciones de mayor demanda mecánica y aquellas consideradas más blandas estarán indicadas para casos de bajo requerimiento mecánico. Las aleaciones tipo 0 y 1 son maleables y solo son apropiadas para situaciones donde el esfuerzo mecánico es mínimo, como en el caso de incrustaciones pequeñas que involucran solo una superficie, mientras que las aleaciones de tipo 4 serán utilizadas en sectores sometidos a alto impacto.
El Consejo de Asuntos Científicos de la Asociación Dental Americana llevó a cabo una revisión de la clasificación de los distintos tipos de aleaciones en función de su composición. Como se observa en el cuadro, en dicha revisión, el titanio, tanto en su forma pura como sus aleaciones, fueron ubicados entre las aleaciones de alto contenido de metales nobles y las nobles debido a su alta biocompatibilidad. Asimismo, con fines didácticos, modificamos esta clasificación para incluir el grupo de las aleaciones sin metales nobles. De esta manera, quedarían conformados 5 grupos. Aleaciones con alto contenido de metales nobles, donde el contenido de estos metales es de al menos un 60% y dentro del cual el oro debe encontrarse en un porcentaje mínimo del 40%. Titanio y aleaciones de titanio con un contenido de al menos de un 80% de este metal. Aleaciones nobles, donde el contenido de metales nobles es de al menos un 25% y sin estipulaciones para el oro. Aleaciones con bajo contenido de metales nobles, con un contenido de al menos 25% de estos metales y con predominio de metales no nobles. Por último, el grupo de las aleaciones sin metales nobles, conocidas también como aleaciones no nobles, donde dada su facilidad de oxidación, deben contener en su composición alguno de los 3 elementos capaces de formar una capa pasivadora con la finalidad de evitar fenómenos de corrosión. Aquí vemos algunos de los elementos presentes en las aleaciones de alto contenido de metales nobles. El oro, que en este grupo debe encontrarse en un porcentaje mayor al 40%, es un metal noble que se caracteriza por su elevada ductilidad y maleabilidad, así como por sus bajos valores de dureza y módulo elástico. Es por eso que en las aleaciones donde este metal se encuentra como base, debe ser combinado con elementos como cobre, plata, platino y otros metales para mejorar sus propiedades mecánicas como la dureza y la rigidez. Al igual que el oro, la plata es un metal dúctil y maleable. Sin embargo, presenta una dureza superior. No se utiliza en estado puro, sino en combinación con paladio y oro. Y en este último caso actúa como endurecedor y neutralizador del rojo, del color rojizo en realidad producido por el cobre, que en estas aleaciones actúa como endurecedor. Este es un ejemplo de una aleación de alto contenido de metales nobles. Si bien las proporciones de los elementos que componen una aleación es similar, estas podrían variar según cada fabricante. Esta es una aleación de tipo 2, es decir que su empleo estará limitado a la confección de inlays, onlays y coronas individuales. Recuerden que el elemento que se encuentra en mayor proporción es conocido como base. En este caso, la base es oro y está en un 77,2%. Las propiedades del oro se ven mejoradas por la incorporación de cobre, que recordemos que actúa como endurecedor. Aquí podemos observar otros ejemplos de aleaciones con alto contenido de metales nobles. Si bien la base sigue siendo oro, como en el caso anterior, con un porcentaje incluso similar, la diferencia se encuentra en la dureza, 225 y 245 respectivamente, casi 100 más que en el primer ejemplo. Este cambio en las propiedades mecánicas se obtiene a expensas del aumento en el contenido de platino, paladio o cobre. El platino, además de tener un efecto endurecedor, también aumenta el módulo elástico de las aleaciones, mientras que el paladio, al igual que el anterior, es incorporado en las aleaciones con base oro para mejorar sus propiedades mecánicas, especialmente su dureza. Además, cuando su contenido es cercano al 5%, actúa como blanqueador. Otros elementos como iridio, rutenio y rodio son utilizados en pequeñas cantidades como refinadores de grano, ya que actúan como núcleos de cristalización adicionales, lo que genera granos pequeños en la aleación, y de esta manera se produce una mejora en las propiedades mecánicas. Aquí observamos 2 ejemplos de aleaciones con bajo contenido de metales nobles a base plata.
Recordemos que en este grupo de aleaciones el contenido de metales nobles debería ser de al menos un 25%. En la aleación de la izquierda, entre oro y paladio, suman 35%. Y en la de la derecha, el paladio se encuentra en un 25%. Por otro lado, son aleaciones de tipo 3 y 4, con lo que estarían indicadas, por ejemplo, en puentes de 3 piezas o más y en supraestructuras para implantes, respectivamente. Las aleaciones no nobles comúnmente empleadas para confeccionar restauraciones rígidas pueden tener como base al cobalto o al níquel. En el caso de aquellas aleaciones que tienen como base al cobalto, este aporta algo de rigidez, resistencia y dureza, mientras que en el caso de las que poseen níquel, el efecto endurecedor es menor y se observa un aumento de la ductilidad. Recordemos también que el níquel puede causar reacciones de hipersensibilidad. En este tipo de aleaciones el molibdeno se encuentra generalmente en una proporción entre el 3 y el 6% y actúa como endurecedor. En los metales esto implica un aumento del límite proporcional, resistencia y fragilidad, además de la dureza, y se relaciona con tamaños de grano menores que impiden el desplazamiento de las dislocaciones y las vacancias. Es importante destacar en este caso la función del cromo, que es fundamental ya que proporciona a la aleación la capacidad de pasivarse, por lo que brinda resistencia tanto a la corrosión como a la pigmentación. Aquí podemos observar dos ejemplos de aleaciones no nobles. La de la izquierda tiene como base al cobalto y la de la derecha al níquel. Ambas son aleaciones de tipo 5, es decir, que estarían indicadas para zonas de alta demanda mecánica. Según las normas, el cromo debe estar en una proporción mayor al 20% en peso, sin superar el 30%, porque de lo contrario podría observarse un aumento de la fragilidad en la aleación. Es por eso que en general se encuentra entre el 28 y el 29% en peso. Existen tres métodos de obtención de restauraciones metálicas: colada, maquinado por CAD/CAM y fusión selectiva por láser. Este último conocido por sus siglas en inglés SLM o Selective Laser Melting. Estos procedimientos solo serán mencionados haciendo énfasis en la forma de presentación de los materiales en cada caso, ya que en el próximo módulo profundizaremos acerca de cada uno de los sistemas involucrados. Colada es el procedimiento más comúnmente y antiguamente empleado debido a su simplicidad y bajo costo. Implica que un metal en estado líquido, es decir, una vez fundido, pueda llenar un molde previamente conformado conocido como cámara de colada y representa el negativo de la futura restauración. En este caso, el material se presenta en forma de bloques pequeños de variadas formas. Según la marca comercial, pueden ser cilíndricos, cuadrangulares o circulares. En la forma de obtención conocida como maquinado o CAD/CAM, se utilizan computadoras con software y hardware especiales para realizar primero el diseño y luego el fresado de la futura restauración, a partir de discos de aleaciones de distinta composición que permiten obtener varias restauraciones de una sola vez. Para obtener restauraciones a través del procedimiento conocido como SLM o fusión selectiva por láser, se parte de un polvo metálico sobre el cual actúa un láser que funde selectivamente el material hasta alcanzar la forma de la restauración previamente diseñada por un software. Al igual que en el maquinado, es posible obtener varias restauraciones en el mismo momento. Aquí veremos un video de presentación de las formas de obtención.
Una vez obtenida la restauración a través de cualquiera de los métodos que vimos anteriormente, es necesario realizar previamente a la fijación un tratamiento del bloque restaurador. Esto implica llevar a cabo algún tipo de procedimiento en la superficie interna de la restauración que permita mejorar la adhesión al sustrato subyacente. Independientemente de la composición de la aleación, el procedimiento conocido como arenado es el más comúnmente utilizado. Este consiste en el impacto a presión de partículas de óxido de aluminio de aproximadamente 50 micrómetros de diámetro sobre la cara interna de la restauración, lo que genera un aumento en la energía superficial del sustrato. Existen además tratamientos considerados alternativos, ya que es necesario tener en cuenta la composición de la aleación y el medio de fijación a seleccionar para definir su indicación. En el caso de las aleaciones nobles es posible realizar dos procedimientos, el estañado y el depósito de sílice. El estañado consiste en el depósito de una delgada capa de estaño que forma óxidos destinados a interactuar con algunos elementos de los ionómeros vítreos y composite para fijación. El otro procedimiento mencionado, como su nombre lo indica, consiste en el depósito de sílice en la superficie interna de la restauración, que luego deberá ser tratada con agentes de enlace, como por ejemplo vinilcilano, y así lograr una adhesión de tipo química cuando van a emplearse composites para fijación. Por otro lado, en el caso de las aleaciones no nobles, es posible realizar un grabado electrolítico que permite crear microrretenciones. En este procedimiento, la restauración se sumerge en una solución de ácido sulfúrico conectada a uno de los bornes del dispositivo electrolítico y luego se hace pasar una corriente eléctrica. La profundidad de las irregularidades generadas depende del tiempo empleado, que generalmente se encuentra entre 5 y 7 minutos. Además de considerar la composición del bloque restaurador y el posible tratamiento de superficie a realizar en la cara interna del mismo, es necesario tener en cuenta el sustrato subyacente, es decir, la presencia o no de tejidos dentarios, materiales de relleno o sus posibles combinaciones y el tratamiento indicado para cada uno de ellos. En función de estos factores, así como de las condiciones analizadas en la clase de generalidades de fijación, se seleccionará el medio de fijación que resulte adecuado para cada caso. Estos materiales podrían ser cementos como fosfato de zinc o cementos de ionómero vítreo, tanto convencionales como modificados con resinas, o bien composites, ya sean convencionales de curado dual o autocurado, o aquellos conocidos como autoadhesivos.